clase número 9 del Evangelio de Juan. Estudiaremos a partir del capítulo 10, versículo 11 de Juan. Jesús dijo que es el buen pastor. Somos salvos por Jesús. Y por Jesús comemos el alimento espiritual. Y por medio de Jesús obtenemos vida. Leamos el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor. El Señor ama a sus ovejas. Por las ovejas el Señor sacrifica su vida. El Señor, para salvar a los fieles creyentes, murió en la cruz y resucitó. El Señor nos mostró amor infinito que hasta pudo sacrificar su vida. Romanos capítulo 5, versículo 8, versículos 12 y 13. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Pero en el mundo hay pastores asalariados. Estos pastores asalariados no velan por sus ovejas. Los asalariados dicen que cuidan las ovejas, pero cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Porque para el asalariado las ovejas no son suyas. Aquí lobos se refiere a las personas que persiguen a los fieles creyentes, es decir, a los anticristos. Por eso, los pastores asalariados, cuando ven peligros, abandonan a las ovejas y huyen. Los pastores asalariados, cuando hacen la obra de Dios, lo hacen para su beneficio. Los pastores asalariados van tras el dinero. Los pastores asalariados no van tras la verdad. Miqueas capítulo 3, versículo 11 y 12. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús es el buen pastor. Las ovejas conocen a Jesús. Jesús también conoce muy bien a sus ovejas. Así, Jesús y los fieles creyentes están unidos entre sí. Jesús conoce muy bien a sus fieles. Así también los fieles conocen muy bien a Jesús. También Dios Padre conoce a Jesús. Y Jesús al Dios Padre. Jesús entregó su vida por sus ovejas. Este es el amor de Jesús. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hay ovejas que son del redil, y también otras que no son del redil. Así, los fieles que han entrado, aquí redil se refiere al mundo espiritual que hay en Jesús. Así, los fieles que han entrado al redil son fieles que tienen buena fe espiritual. Y hay otros que no están en el redil. Estos son fieles que no han entrado al mundo espiritual. Fieles que viven humanamente, pero aunque tengan fe débil, son fieles creyentes también.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Los pastores debemos guiar bien a las ovejas que están en el redil. También hay que guiar bien a las ovejas que están fuera del redil. Los pastores deben alimentar bien a los de buena fe, al igual que fieles de fe débil, hay que alimentar y guiarlos bien. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Jesús se va a morir en la cruz. Dios Padre permitió la muerte a Jesús. Esto es porque Dios ama infinitamente a sus fieles. También Jesús nos ama tanto que entrega su vida por nosotros y resucita al tercer día. Versículo 18. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús obedeció el mandato de Dios. Jesús entregó su vida voluntariamente en obediencia hasta morir. Jesús tiene autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. Jesús obedeció el mandamiento de Dios. Cuando Dios le dijo a Jesús que muriera en la cruz, Jesús murió voluntariamente. Versículo 19 al 21. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Al escuchar las palabras de Jesús, se formaron dos clases de personas, los que creen y los que no creen. Primero, hubo personas que decían, está endemoniado y loco de remate. Segundo, hubo personas que dijeron que Jesús no está endemoniado. Jesús fue el que le abrió a los ojos a los ciegos. El Señor es el que nos salva. Así que hubo personas que creían en Jesús y otros que negaban a Jesús. Versículo 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. En Jerusalén llegó días de celebración la fiesta de la dedicación. Esta fiesta es fiesta de la dedicación para renovar el templo. Comenzó en el año 165 a.C. con Judas Macabeos. Antíoco Epífanes de Siria había profanado el templo de Jerusalén. Por eso se levantó Judas Macabeos, derrotó al ejército sirio y volvió a restaurar el templo. Para celebrar esto, dedicaron este día de fiesta de la dedicación. Dentro del templo estaba la galería de Salomón. Versículo 24. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Los judíos le dijeron a Jesús, si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza.
Hasta ahora Jesús les había mostrado muchas pruebas creíbles. Pero muchos judíos no creyeron a Jesús. El propósito de ellos no era creer en Jesús. Es más, ellos quisieron buscar defectos para matarlo. Versículo 25. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Jesús le dijo en el templo a muchas personas que es el Cristo. Los judíos habían escuchado todo esto. Jesús hizo la obra en nombre del Padre Dios. Hasta ahora hemos aprendido. Jesús convirtió el agua en vino. El Señor sanó al paralítico de 38 años. El Señor alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 pescados. El Señor sanó al ciego. Estas son muestras del poder de Dios que Jesús hizo. Esto es lo que Jesús hizo acorde a la voluntad de Dios Padre. El propósito de todo esto fue para dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Fue para mostrar que solo por Jesús se tiene vida eterna. Por medio de obras así, muchos creyeron en Jesús, porque Jesús dio testimonios evidentes del reino. Pero los fariseos, como no son ovejas de Jesús, no creyeron en Jesús. En la humanidad hay 2 clases de personas, los escogidos y los no escogidos, granos y espinas, cizañas. Mateo capítulo 13, versículo 38. Ovejas y cabras. Mateo capítulo 25, versículo 32 y 33. Los no escogidos no llegan a creer en Jesús hasta el final. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús. Los escogidos creen en Jesús y oyen la voz de Jesús. Y el pueblo del Señor siguen a Jesús. También Jesús conoce muy bien a sus ovejas. Jesús nos conoce muy bien. Y los fieles siguen a Jesús. Versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Jesús nos dio vida eterna a nosotros que creemos en Él. Si nosotros creemos en Jesús, no pereceremos nunca. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de Jesús. Aunque los lobos nos quieran destrozar y llevarnos, Jesús nos defenderá. Nuestro Dios Padre es más grande que todas las cosas. Nadie nos puede quitarnos de las manos del Padre. Nosotros, por creer en Jesús, obtuvimos la vida eterna. Nadie nos puede arrebatarnos de la vida eterna. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. Dios nos sostendrá hasta el final y nos cuidará. Versículo
30. El Padre y yo somos uno. Jesús y Dios son uno. Jesús es Dios de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así son tres personas en uno. Dios es uno. Por tanto, Jesús y Dios Padre es uno. En ese momento, los judíos quisieron apedrear a Jesús. Versículo 32. Pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas cosas irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesús les mostró muchas buenas obras que proceden del Padre. El Señor sanó al paralítico de hace 38 años. También les abrió los ojos al ciego. Así de grandes buenas obras había hecho Jesús, pero los judíos quisieron apedrearlo. Así que malvados fueron los fariseos. Versículo 33. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Los judíos quisieron apedrear a Jesús. Los judíos le dijeron a Jesús que decía blasfemias. Ellos no supieron la verdad de Jesús. Versículos 34 y 35. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la palabra no puede ser quebrantada. Aquí la ley se refiere al Pentateuco de Moisés, y en sentido más amplio a la totalidad del Antiguo Testamento. Este versículo es citado de Salmos capítulo 82, versículo 6. En la palabra dice: Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra. Versículo 36. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios? Jesús es Hijo de Dios. Dios lo apartó en santidad y lo envió a este mundo. Cristo dijo de sí mismo: Hijo de Dios. Dijo la verdad. Esto no es blasfemia. Es más, los fariseos estaban rechazando la verdad y rebelándose contra la verdad. Versículos 37 y 38. Si no hago caso a las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. La obra del Padre es salvar alma y dar vida. La obra del Padre Dios es dar vida al espíritu del hombre y salvarle. Para esto, Dios trabaja por medio de Jesucristo. Dios da testimonio de que Jesús es Cristo. Así que, si nosotros creemos que Jesús hace la obra del Padre, podemos creer en Jesús. Podemos creer que Jesús está en el Padre. También podemos creer que el Padre está en Jesús. También que el Padre y Jesús es uno. Si nosotros creemos en Jesús, podemos conocer que Dios Padre y Jesús es uno.
Cuando habló así, los fariseos quisieron arrestar a Jesús, pero se les escapó de las manos. Los fariseos quisieron arrestar a Jesús, pero todavía no había llegado el tiempo de morir. Versículo 40. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. El otro lado del Jordán es Betania. Capítulo 1, versículo 28. Es el lugar donde Juan el Bautista realizó el primer bautismo. Versículo 41 al 42. Mucha gente acudía a él y decía: aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Mucha gente creyeron en Jesús por medio del testimonio de Juan. Juan el Bautista nunca hizo ninguna señal milagrosa, tan solo testificó de Jesús con palabras. Juan el Bautista dijo de Jesús: mira, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Juan no hizo señales milagrosas, sino que solo anunció con palabras. Aún así, muchas personas llegaron a creer en Jesús. No debemos buscar señales milagrosas para creer en Jesús. Debemos creer en Jesús por medio del Evangelio, en la palabra que anuncian. Continuamos con el estudio del capítulo 11 de Juan. El tema central es Lázaro. Puntos principales. Punto 1. La muerte de Lázaro. Versículo 1 al 16. Punto 2. Jesús va a la tumba de Lázaro. Versículo 17 al 37. Punto 3. Jesús resucita a Lázaro. Versículo 38 al 44. Punto 4. Resultado de la resurrección de Lázaro. Versículo 45 al 57. El contenido de este capítulo es la resurrección de Lázaro por Jesús, por el poder de Dios. A través de esto, dio testimonio de que Jesús es la resurrección y la vida. Si nosotros creemos en Jesús, aunque muramos, cuando Él regrese, resucitaremos. Leamos el versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Betania se encuentra a 2,8 kilómetros al sureste de Jerusalén. Aquí vivían Marta, María y Lázaro. Versículo 5. Leamos el versículo 2. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Aquí María es la misma persona que ungió con perfume a Jesús. Capítulo 12, versículo 1. Mateo capítulo 26, versículo 1. Marcos capítulo 14, versículo 3. Versículo 3.
Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí vemos que las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús que su hermano se enfermó. Es valioso e importante orar a Jesús y pedirle cuando estamos enfermos. Versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo y dijo que esta enfermedad es para la gloria de Dios. En el mundo hay enfermedades que llevan a la muerte y otros que no llevan a la muerte. No todos terminan muriendo cuando se enferman. Dios sanó al rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte. Hay enfermedades que llevan a la muerte y otros que se puede sanar. Por eso es importante para nosotros orar a Dios cuando estamos enfermos. La enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. A veces, cuando un fiel se enferma, es para que la gloria de Dios se revele. Para que el poder de Dios se manifieste y se cumpla la voluntad de Dios. También se cumpla con la obra salvífica. En una familia se enfermó una persona. Fue sano por el poder de Dios. Y toda la familia recibió a Jesús. Jesús amó a Marta, María y a Lázaro. Versículo 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A pesar de que Jesús había oído que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. ¿Por qué Jesús no fue corriendo donde estaba Lázaro? Porque Jesús quiso darle vida después de que hubiera muerto. El Señor quiso mostrar el poder de Dios. El Señor quiso manifestar la gloria de Dios. Hay veces que Dios nos responde rápido cuando oramos. Pero hay otras veces que Dios nos responde después de mucho tiempo. Versículos 7 y 8. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Jesús en ese momento se encontraba en la región este del Jordán. Capítulo 10, versículo 40. Jesús le dijo que fueran juntos a Judea. Se preocuparon los discípulos, porque hacía poco tiempo atrás los judíos querían apedrearlos. Por eso tenían miedo de que si volvían iban a ser muertos apedreados. Los discípulos no pensaron en la voluntad de Dios. Los discípulos estaban preocupados de morir si iban a Judea. Versículos 9 y 10. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza,
porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Ahora es de día. Durante el día la gente trabaja duro, porque cuando llega la noche no se puede trabajar. Día se refiere todavía al tiempo de paz. En ese tiempo Dios nos da oportunidad de trabajar. Ahora viene la noche. La noche simboliza tribulación. La noche de Jesús es el tiempo de ser arrestado y muerto en la cruz. Nosotros debemos cuidar nuestra fe mientras Dios nos esté dando el día. Cuando Dios nos esté dando la luz, debemos hacer la obra de la fe. Vendrán tiempos de gran tribulación en todo el mundo. En ese tiempo el cristianismo será perseguido violentamente. Eso será de noche. Nosotros, antes de que llegue la noche, cuando Dios nos esté dando la oportunidad, debemos hacer la obra de la fe. Debemos llevar el Evangelio y ser fieles hasta el final. Versículo 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús, con respecto a Lázaro muerto, dijo que estaba dormido. El Señor dice acerca de la muerte de los fieles que uno está durmiendo. ¿Por qué la muerte de los fieles es como estar dormido? Primero, significa que la vida no desapareció, sino que sigue estando. Nuestra vida continúa aunque estemos durmiendo. Como así, cuando el fiel se muere, ese espíritu sigue vivo. En la muerte de la persona se separan el espíritu del cuerpo. Por eso, si el fiel se muere, ese espíritu se va al cielo y su cuerpo se vuelve a la tierra. Y cuando Jesús regrese, el cuerpo y el espíritu del fiel se unen para resucitar en un cuerpo glorificado. Así que, cuando un fiel se muere, su espíritu va al cielo y su cuerpo vuelve a la tierra. De esta manera, la vida espiritual del fiel está vivo. Su cuerpo también vive cuando Jesús regrese. Así que la muerte es lo mismo que mudarse. Mudarse de una casa deteriorada a una mejor casa en el cielo. ¿Y cuál es el otro motivo de que la muerte del fiel es como estar dormido? Porque los que hemos dormido no despertamos al otro día. Así, los fieles que creemos en Jesús, cuando regrese Jesús, todos resucitaremos. Jesús le dijo, yo voy para despertar a Lázaro. Esto significa que Jesús está yendo para volver a dar vida a Lázaro muerto. Versículo 12 al 13. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Los discípulos no comprendieron muy bien acerca de la resurrección, por eso pensaron humanamente. Los discípulos dijeron, Señor, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús había dicho que la muerte de Lázaro es como estar durmiendo. En el versículo 14 dijo,
Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Dijo, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque Jesús quiso resucitar a Lázaro. Lázaro se murió y lo sepultaron. Y Jesús resucita a ese Lázaro. Así muestra Jesús que resucita a los muertos. En el versículo 16 dijo, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Esto es porque Tomás no había comprendido todavía la verdad espiritual. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro. Ya llevaba 4 días sepultado. Versículo 19. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Muchos vinieron a la casa de Marta y María a darles consuelo. Versículo 20. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta se encontró con Jesús. Dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta creyó que Jesús tenía poder para sanar toda clase de enfermedades. Y creyó que aún ahora el Señor podía hacer algo bueno. Marta creyó que el Señor podía hacer todo lo que pidiese. Versículos 23 y 24. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Pero en ese momento, Marta no creyó que su hermano iba a vivir inmediatamente, sino que iba a resucitar en el día final. Esto es porque Jesús les había enseñado que los fieles resucitarían en el día final. Marta creyó en la palabra de Jesús. Marta creyó que en el día que Jesús regrese, su hermano iba a resucitar. Por tanto, es importante que los fieles aprendan bien, porque los fieles pueden creer por lo que haya aprendido bien. Es importante para el fiel aprender profundamente la verdad. Pero Jesús le estaba diciendo que Lázaro resucitaría ya mismo. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Jesús enseñó una verdad profunda. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. Significa que Jesús morirá en la cruz, pero resucitará el tercer día. También significa que Jesús resucitará a otros de la muerte. Nosotros los fieles
tenemos vida eterna por Jesús. El espíritu del fiel vive, y cuando Jesús regrese, el cuerpo del fiel también resucitará. Jesús dijo que el que cree en mí, aun muerto, vivirá. El que cree en Jesús, aunque su cuerpo se muera, su espíritu vivirá para siempre. Los fieles somos nacidos de nuevo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Los fieles tienen espíritus vivos. Juan capítulo 5, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aunque el cuerpo del fiel esté muerto, su espíritu está en unión con Cristo. El fiel ha recibido la vida de Cristo. Por tanto, el fiel obtiene vida eterna. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto se refiere al que cree teniendo el espíritu vivo. Que su espíritu esté vivo significa que nació de nuevo. El espíritu de aquel que no ha nacido de nuevo no puede conocer a Jesús. Cuando el fiel nace de nuevo y su espíritu vive, ese espíritu no muere nunca. Versículo 27. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta creyó inmediatamente en la verdad que Jesús le enseñó. Ella creyó y obedeció inmediatamente como había aprendido. Versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, «El maestro está aquí y te llama». Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María y le dijo en privado, «El maestro está aquí y te llama». Versículos 29 al 30. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. María encontró a Jesús en la entrada del pueblo. Versículo 31. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a orar. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, pensaron que iba al sepulcro a llorar. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». María se encontró con Jesús. Ella se inclinó a los pies de Jesús. Dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». María creía en el poder infinito de Jesús. Versículo 33. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Dice que Jesús se turbó. Jesús es la resurrección y el Señor de la vida. A pesar de que este Señor estaba allí, esa gente estaba llorando desconsoladamente. Los judíos vieron todo esto muy humanamente. Los judíos no conocieron el poder de Jesús, por tanto, Jesús se sintió turbado.
En el versículo 35 dice que Jesús lloró. En la Biblia está registrada que Jesús lloró en 3 ocasiones. Primero, lloró cuando pensó en la destrucción de Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 41. Segundo, lloró en el monte Getsemaní. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y aquí en este versículo. ¿Por qué habrá llorado Jesús aquí? Porque Cristo, quien en la resurrección y la vida, estaba con ellos, pero ellos seguían llorando. Marta y María lloraron porque Lázaro estaba muerto. Jesús lloró viendo su falta de fe. Lloró porque sintió misericordia. El Señor de la vida estaba allí. Pero la gente no creyó en Jesús y estaban llorando por la muerte de Lázaro. Jesús lloró compadeciendo de la falta de fe de ellos. Versículo 36 y 37. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Los judíos no comprendieron a Jesús. Los judíos habían visto que Jesús había abierto los ojos al ciego. Por eso dijeron los judíos, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Los pensamientos de los judíos siempre fueron humanistas. Concluimos con la clase número 9 del Evangelio de Juan. Muchas gracias.